Estamos en directo. Un día más te encuentras en una situación en la que no puedes respirar, te ahogas y el aire no entra en tus pulmones. Es una sensación de asfixia y de momento difícil porque sientes que la respiración, el aire no llega y no puedes respirar. Cuando te encuentras en situaciones de falta de aire, cuando estás en esos momentos que tu respiración se hace difícil, la vida parece muy asfixiante. Estoy en este momento aquí hablándote. Soy la doctora Leonor Verdugo. Te acompaño en el desarrollo, en el crecimiento personal, en la gestión de tus emociones, en la sanación de tu cuerpo, cambiando tu mentalidad a través de la subida de la vibración y de la energía en tu estado vital. Hoy te voy a hablar del asma, esa falta asfixiante de aire. Te voy a hablar de los abscesos, las quemaduras, los cortes, las inflamaciones, la fiebre. ¿Qué significado tienen a nivel inconsciente en nuestro cuerpo? Y te voy a hablar también del cáncer. ¿Cuál es el proceso a través del cual en nuestras células se activa, se dispara ese crecimiento tremendo, desorbitado y que no tiene y que es constante de células patológicas que no son reconocidas por nuestro cuerpo y que nos llevan a esos procesos degenerativos con los que tanta gente lucha por desprenderse y salir adelante? Todas estas situaciones que nuestro cuerpo vive tienen respuesta y tienen solución cuando empezamos a conocer la verdadera realidad de lo que nuestra mente interna, subconsciente, está viviendo desde hace mucho tiempo y lo está como gestando poco a poco hasta que en un momento del futuro de nuestra vida, a través de un conflicto desencadenante, de algún primer conflicto programante de nuestra infancia, empieza a manifestarse en nuestro cuerpo físico. El asma, ¿qué viene a significar o de qué nos está hablando el asma? El asma las personas la viven como un amor que asfixia, un amor que asfixia. ¿A qué se refiere esto de un amor que asfixia? Generalmente viene de nuestra gente, de nuestro entorno. Las personas que son asmáticas tienen la sensación de que no tienen derecho a respirar por su propia cuenta. El asma se da mucho en niños, empieza muy frecuentemente en la infancia. Yo no sé si habréis tenido algún hijo asmático o vosotros mismos habréis experimentado o habéis tenido esta experiencia. Cuando los niños presentan esta patología, son críos con una conciencia súper sensible, o sea, súper desarrollada, extremadamente sensibles. Ellos asumen las culpas de todo lo que va mal en su entorno o en su mundo, en el lugar donde viven. ¿Y qué ocurre? Que se sienten indignos, no válidos, culpables y principalmente merecedores de castigo, porque es como si absorbieran todas las malas vibraciones o los problemas que están viviendo en su familia o en su entorno familiar o en el lugar donde viven, ¿no? A veces el cambio de clima a estos niños les sienta de maravilla, sobre todo si no van acompañados de sus familias. Es típico que cuando cambian de clima remite la sintomatología, pero sobre todo si ellos van a un campamento o a un lugar donde no están
en constante contacto con su esquema familiar. En general, cuando estas personas se hacen mayores, se suele disolver el asma es como que desaparece, como por arte de magia. Lo que ocurre realmente es que estas personas se casan y se van de sus casas o se marchan a vivir al extranjero o a estudiar a otra ciudad. El asunto es que suelen separarse de sus familias y entonces el asma en sí se disuelve o desaparece. En realidad, cuando más adelante vuelven a tener quizás una recaída, ¿por qué ocurren estas recaídas? Principalmente porque estas personas vuelven a experimentar, vuelven a tomar contacto con ese... tienen una experiencia quizás desencadenante del primer conflicto inicial de cuando eran niños que activa el interruptor que está dentro de ellos y entonces el asma vuelve a aparecer. En general, cuando esto sucede, no es una respuesta a lo que sucede en ese momento en la persona, sino más bien a lo que solía experimentar o vivir en su interior esta persona cuando era niña. El esquema para sanar el asma, realmente la frase sanadora para el asma sería: no hay peligro en que ahora me haga cargo de mi propia vida. Opto por ser libre. Realmente cuando estas personas asumen la capacidad que tienen de guiar, dirigir sus propias vidas, hacerse responsables de sus vidas, sin tener que estar absorbiendo lo que el mundo exterior está viviendo, o los dramas de la familia o de su entorno, cuando pueden asumir la vida desde su propia perspectiva, desde sus propias lentes, y asumen la libertad de vivirla desde sus propias normas, empiezan a sentir que pueden respirar. Por eso se suele decir, como bien os he dicho al principio, que el asma es como ese amor que asfixia, porque probablemente su entorno familiar sea asfixiante para ellos. Y ahora vamos a hablar del segundo punto de este directo, que van a ser los abscesos, las quemaduras, los cortes, la fiebre, las inflamaciones, todas las enfermedades que acaban en itis, tendinitis, bursitis, itis. Todas las itis, sinusitis, todas las itis están expresando una inflamación de una zona de tu cuerpo. Según de qué zona se trate, entonces tendremos la patología más en un lugar, tendrá el lugar del cuerpo que esté inflamado, también nos está dando información. Como bien os expresé, según qué dedo de la mano sea, se refiere a una información concreta. Según qué parte del cuerpo, si son los brazos, si son las piernas, si es la cabeza, también nos habla de un significado concreto. Pero en general todas estas patologías, ¿de qué nos están hablando? Nos hablan de una cólera intensa que se está expresando en nuestro cuerpo. Esta cólera generalmente, por más que nosotros intentemos suprimirla y no expresarla, al final está saliendo por alguna parte de nuestro cuerpo, en forma de un corte o de una quemadura. ¡Wow! Te quemas o parece que son accidentes. Igual que el otro día te comentaba que los accidentes no son accidentales, siempre están ocurriendo por algo que está en discordancia en nuestro mundo, y nosotros creamos nuestra realidad, creamos esos accidentes, creamos ese corte, ese absceso, esa fiebre, pero porque está motivado por un enfado intenso que no nos permitimos expresar hacia el exterior y que al final tiene que mostrarse por alguna parte de tu cuerpo.
Lo mejor para evitar que el enfado tenga que drenar de esta manera a través del cuerpo, lo mejor sería utilizar dos pequeños trucos o dos pequeños tips que te permiten liberar el enfado, el enojo, sin necesidad de generarte un absceso, un corte, una quemadura o una inflamación. ¿De qué manera? La primera sería diciendo o expresando estoy enfadado por esto. Cuando tú lo puedes decir, estoy enfadado por esto, esto que me ha ocurrido me ha generado mucho dolor, mucho enfado, sobre todo si lo puedes hablar con la persona con la que te has enfadado o contigo mismo, tomar contacto y conciencia de ese enfado, de dónde viene. Claro que a veces no puedes expresar a un jefe o a una persona muy concreta que estás enfadado por algo o que estás muy cabreado. En ese caso, te recomiendo que golpees un almohadón o patalees en tu cama o grites en el coche con las ventanillas cerradas o incluso utilices tus puños para pegar a un punching, hacer un deporte de tipo boxeo, tenis o golpear en las artes marciales. El tai chi tiene muchos momentos también de soltar el puño, que libera mucho la rabia del hígado, el enojo, el enfado, o algún otro deporte como el tenis. El tenis también, el movimiento con el brazo, por eso el squash y todo esto es tan liberador y es tan explosivo, porque está permitiéndonos soltar el enojo. Yo me acuerdo que tuve un paciente que una época de su vida decidió hacer mucho boxeo y me decía que estaba fascinado, que el boxeo le había entrado en su vida de una manera impresionante. Claro, llevaba un enfado importante por todo el esquema familiar que tenía y que, bueno, que realmente él sentía que estaba muy en discordancia con su estructura o con sus necesidades vitales. Y su esquema ancestral familiar también era potente y traía mucha información para desprogramar. Y él optó por empezar a liberar toda esta rabia, este enfado a través de este deporte. Le sentó de maravilla. Y bueno, cubrió, estoy segura, que una etapa importante de su vida. En el caso de estas patologías, como bien os he expresado, las personas, también hay que decir que las personas con una cierta tendencia espiritual a veces sienten que no tienen permiso para mostrar su enfado o su enojo, y nada más lejos de la realidad. Mientras no seamos capaces de dejar de culpar a las personas por nuestros sentimientos, y no nos hagamos responsables de ellos, será difícil que necesitaremos, para podernos liberar, poder expresar esas emociones de enojo o de enfado. Por lo tanto, están perfectamente aceptadas el expresarlas, porque es lo que nos sana. Utiliza estos dos trucos, o bien los puños, en ese tipo de cosas, o los gritos y todo este tema, o bien expresar estoy enfadado por esto. Simplemente el decirlo ya te hace tomar conciencia para no seguir enroscado en el enfado. Y por último, ¿qué frase sanadora utilizaríamos para este tipo de inflamaciones, cortes, quemaduras, abscesos, fiebre o situaciones de enojo intenso? Para sanar todo esto, el nuevo esquema mental tendría que ser algo así como decir, mi pensamiento es pacífico, sereno y centrado. O bien, permito que mis pensamientos sean libres. Lo pasado, pasado. Estoy en paz. Fíjate que está muy conectado con cómo estás pensando. Dejar de pensar en esa rumiación con lo enfadada que estás por lo que te han hecho, no te han hecho, te han dejado de hacer, y poder expresar estoy enfadado por esto y ya está, mostrar tu enfado. El enfado ha estado muy prohibido y sobre todo para las mujeres ha sido algo como que no estaba bien visto. Tienes permiso para empezar a expresar tu enfado y decirlo, hasta que llegue el momento en que seas capaz de asumir todas estas emociones y liberarlas de una manera muy normal y muy consciente.
expresándolas se liberan, es perfecto. Y nos vamos al cáncer. El cáncer, ¿qué está diciendo cuando aparece un cáncer o una enfermedad degenerativa en nuestro cuerpo? El cáncer es la expresión de un profundo resentimiento contenido durante largo tiempo dentro de nosotros, durante muchísimo, muchísimo tiempo, y que literalmente está carcomiendo tu cuerpo. Se lo está comiendo, porque ese resentimiento lleva tanto tiempo alojado ahí sin salir al exterior que al final empieza a comerse tus propias células. Todos los sentimientos y emociones que os generen las situaciones que vivís en vuestra vida es de vital importancia que las puedas expresar, que las puedas escribir. Ten un diario y cada día escribe cómo te has sentido este día, qué te ha aportado, qué te ha traído, lo que te sentó bien, lo que te sentó mal. ¿Qué experimentaste cuando sufrías tanto ese sentimiento negativo? ¿Cómo te sentiste? Es muy importante. O incluso hacerte la pregunta, ¿cómo me siento en este momento que estoy viviendo esto? Y poderlo expresar en voz alta o poderlo escribir. Es muy liberador, es muy sanador poner palabras a tus emociones y empiezas a tomar conciencia de que las quieres liberar, las quieres expresar, incluso lo que te digo, tu diario, o acudes a tu terapeuta si sabes que alguien te puede ayudar en un momento dado a hacer esa liberación, esa expresión, cuando estás además muy rayado con algo, o hacer tu curso, ese taller o ese momento, cuando aparecen esos talleres mágicos con los que resonamos y decimos, wow, esto es para mí. Y te pones ahí, ¿no? A desprenderte en grupo de tanta información que ya te pesa y que no te hace falta. El cáncer viene porque generalmente en la infancia la persona sufre algo que destruye su confianza. Sufre una situación dura o una situación que le genera un sentimiento de falta de confianza, con lo cual esta experiencia jamás se olvida en la persona. La persona no olvida esta experiencia que vivió, que le generó tanta desconfianza. Y como no la olvida, vive compadeciéndose de sí mismo durante largo tiempo. Y todo esto le genera dificultad en cultivar y mantener relaciones que sean duraderas y saludables en su vida. Es como que no se puede fiar de nadie, como que en cualquier momento le pueden traicionar. ¿Qué ocurre cuando esto es vivido de esta manera por la persona? Que este sistema de creencias que tiene este individuo le lleva a vivir la vida como una serie constante de decepciones. Por eso no llega a ahondar nunca en relaciones profundas con otras personas, porque siempre hay algo como que le dice que no se puede fiar y que está vibrando y resonando con aquella primera experiencia que jamás superó de su infancia y que le generó esa falta profunda de confianza. Este sentimiento le lleva a sufrir de esta manera y la gente que generalmente sufre de cánceres o de enfermedades degenerativas tiene un sentimiento fuerte de autocrítica, se juzga y se critica con profunda violencia. Hubo un directo que lo tengo muy al inicio de mis directos de Instagram donde hablo de la autocrítica y el autojuicio. Cuando nos criticamos y nos juzgamos, perdemos todo el poder que tenemos en nuestro interior. El poder que nos hace libres y que nos permite marcar o definir las normas de nuestro reino para ser reyes
en nuestro propio ámbito y para tener la confianza de expresar al mundo exterior lo que queremos y lo que no queremos. Cuando tenemos miedo del juicio externo, tampoco somos capaces de tener el poder de expresar lo que queremos, ni de darnos todo el valor que nos merecemos. Y en esos casos donde entregamos el poder a los demás o donde seguimos juzgándonos y perdemos el poder porque seguimos juzgándonos con fuerza, vamos destruyendo esta confianza que tenemos en el mundo y en nosotros y vamos sembrando el terreno para este tipo de dolencias. Por eso uno de los cursos que más adoro y que creé para todos vosotros es el del poder personal, donde nos aprendemos a sanar y liberar a través de dinámicas súper bonitas del juicio del mundo externo y del juicio que tenemos con nosotros mismos. Esa dualidad poderosa entre el yo ideal y el yo imperfecto. Ese yo ideal que quisiéramos alcanzar con las normas que nos han marcado y que nunca alcanzamos y nos juzgamos duramente porque no estamos en ese ideal y nunca nos consideramos suficientes. Y ese yo imperfecto que cuando nos vemos imperfectos y pequeñitos nos sentimos tremendamente pequeñitos y desvalorizados y nos seguimos machacando creyendo que no somos suficientes. Por eso, aprender a salir de esa dualidad y dejar de dedicar tiempo a esa lucha entre un yo y el otro, entendiendo que somos divinamente imperfectos y que podemos mirarnos con profunda benevolencia para aceptarnos desde lo más profundo de nuestro ser, es lo que nos va a llevar a tener una vida llena de satisfacción, de gratificación y a prevenir todo tipo de cáncer. Y si el cáncer ha llegado a tu vida y ha sido uno de los procesos que te ha tocado vivir y que te ha generado un gran crecimiento de transformación para superar y transformar esta mirada y esta creencia inicial que tenías y empezar a vivir desde otro plano, generalmente sabrás ya muy bien, si lo has superado, que el cáncer se supera desde un nuevo plano y diálogo interno donde sobre todo te ames y te apruebes desde lo más profundo. Por lo tanto, la frase sanadora que yo te propongo para evitar o sanar cualquier tipo de cáncer sería: con amor me respeto y me desprendo del pasado. Me perdono con amor y me desprendo del pasado. Elijo llevar mi vida de una manera jubilosa, gozosa. Me amo y me apruebo. Simplemente con que digas me amo y me apruebo de forma constante, ya tienes un camino mágico sembrado de aquí hacia todo tu futuro. Y si esta información te ha aportado y te ha gustado, compártela. Sígueme también en mi canal de YouTube, donde voy subiendo todos estos directos y más información, donde subiré información de mucho valor. Espero que esto sea de gran ayuda para ti y te deseo que tu noche o tu día sean realmente fascinantes. Nos vemos en el próximo directo, el miércoles que viene a las 9 de la noche, donde hablaremos de más tomas de conciencia con la información que traemos de los procesos de nuestro mundo físico exterior y la información que en nuestro inconsciente están moviendo todo ese tipo de procesos o enfermedades y de qué manera podemos evitarlos o sanarlos. Te amo. Que en lo más profundo de tu ser, tu aceptación, tu aprobación y el autoamor hacia ti mismo se expandan por todas y cada una de tus células.
Hasta muy pronto.